Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a un curso más de la Escuela de Desarrollo Cristiano de la Iglesia Bíblica Torrefuerte. Es un gusto para nosotros el que usted tome la decisión de seguir un curso más, pues obviamente para poder enriquecer sus estudios, su conocimiento bíblico y obviamente, claro, de la mano, pues su relación con Dios. Como Escuela de Desarrollo Cristiano tenemos la intención de no solamente ofrecer a ustedes conocimientos, ¿no? Inclusive hasta procedimientos, como es el caso de metodologías de estudio, que pueden enriquecer todo nuestro entorno, si me permite usted el término muy técnico, cognoscitivo, acerca de la Biblia y de la palabra de Dios, sino ir más allá, ¿no? Y poder establecer lazos más profundos y más íntimos en nuestra relación con Dios. La Escuela de Desarrollo Cristiano ofrece cursos en prácticamente tres áreas, que serían el área básica, donde ofertamos cursos dirigidos a todos aquellos que quieren empezar a desarrollar estrategias de estudio, estrategias de lectura bíblica, métodos de estudio bíblico, como sería el método devocional, como sería el método temático, etcétera, ¿no? Dirigido para todas aquellas personas que quizá quieren comenzar a desarrollar el hábito de la lectura bíblica o el hábito del estudio bíblico. Tenemos también el área de los estudios intermedios y está enfocado para todos aquellos que ya quieren profundizar un poco más en el contenido bíblico. Está dirigido o está más bien dicho, formado por cursos que pues lo que buscan es profundizar un poco más a detalle en grupos de libros. Hablemos del Pentateuco, de los históricos, de los proféticos o libros en particular, que es el caso que nos ocupa con este curso que estamos arrancando en esta sesión, que es el Evangelio de Mateo. El propósito de este curso es el profundizar un poquito más, el hacer una lectura guiada del Evangelio de Mateo, un estudio comentado del Evangelio de Mateo que pueda enriquecer un poquito más y darnos un poquito de mayor revelación, de mayor profundidad en la lectura de este maravilloso libro, ¿no? De este maravilloso evangelio. También contamos con los estudios avanzados y estos están dirigidos para todos aquellos que tienen en su corazón el anhelo de servir en la iglesia, ¿no? Y que entonces necesitan recursos eh, propios para el servicio, como puede ser la interpretación de las escrituras, si es que va usted a ministrar en alguna clase, si es que va usted a ministrar en algún grupo. Tenemos también cursos como apologética, que no es otra cosa sino el defender la fe, ¿no? Tenemos también cursos como la pedagogía bíblica, la homilética, si es que alguno de ustedes está interesado en la predicación y en la presentación de la palabra de Dios en público. Tenemos estudios como es la historia de la iglesia. En fin, la oferta es bastante amplia porque lo que buscamos es que las personas puedan incrementar, les repito, su conocimiento bíblico, pero sobre todo fortalecer su relación con Dios. Usted tiene una relación fuerte con Dios, usted tendrá una relación sólida con el resto de las personas. Y esa es nuestra intención. Le invito, le animo a que pues nos acompañe durante todo este curso. Todos nuestros cursos están planeados en 12 sesiones. Pues la invitación es que nos acompañe por el resto de este curso del Evangelio de Mateo en sus 12 sesiones. Y por qué no, posteriormente, tomar algún otro curso o seguir de la mano con este curso también hacia otro curso. Pero entremos de lleno en materia a lo que nos compete, que es el Evangelio de Mateo. Este curso está basado en un libro que publicó Ediciones Las Américas y que se llama Listos para el Rey. Es este libro que tengo aquí en mis manos. Usted lo puede ver también aquí abajito en la pantalla. Es un libro que
bueno, por el momento Ediciones Las Américas ha dejado de publicar en físico. Parece ser que todavía lo tiene a la venta en digital. Si usted gusta y tiene la posibilidad de adquirirlo, puede servirle para guía en el curso que nos está ocupando. Si no, no se preocupe, aquí iremos desglosando todo el contenido de este libro. El autor de esta serie es una serie de, si no me equivoco, 39 libros de Ediciones Las Américas, de comentarios precisamente de cada uno de los libros de la Biblia. Usted me va a decir, hermano, son como 66 libros en la Biblia. Es que algunos llegan a incluir de 2 a 3 libros, ¿no? Pero en este caso, Listos para el Rey, el autor es Rafael Porter, que es autor de muchos libros de esta serie. Bueno, pues nos ofrece el estudio detallado de Mateo. Este es un trabajo que también viene en colaboración con Gabriel López. Muy recomendable. Pues todo lo de Ediciones Las Américas, discúlpeme usted la promoción, como dicen en el argot, discúlpeme usted el gol, pero la verdad es que es una editorial muy seria en cuanto a todo el material bíblico que trabaja, ¿no? Entonces este será el libro que estaremos trabajando y obviamente como ustedes pueden ver aquí en el desarrollo de las lecciones, el libro trabaja con 12 capítulos muy ad hoc para nuestras 12 sesiones de los cursos que estamos llevando a cabo. Y entonces trabajaremos hoy el capítulo 1 de este libro que se llama El Rey ha llegado, ¿no? Eh, para los efectos de nuestra clase, será importante también ir haciendo la lectura del Evangelio. Yo le pediría que usted vaya leyendo el Evangelio durante estas 12 sesiones del curso. Yo le apuesto que usted terminaría de leer el Evangelio antes de que terminemos el curso, por lo cual le recomiendo que haga una segunda o inclusive una tercera lectura para ir consolidando todo lo que vayamos comentando aquí. Prácticamente, aunque el autor habla de la primera sesión como el rey ha llegado, podríamos decir que lo que vamos a estudiar el día de hoy es el anuncio y la llegada del Mesías y todos aquellos que dieron testimonio de que Jesús es el Mesías. Entonces, pues vamos a entrar de lleno a nuestro curso, para lo cual me voy a permitir hacer una oración breve y poner este curso y esta sesión en manos de Dios. Amado Padre, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, te damos muchas gracias por estos medios, por estos recursos que tú permites, Señor, para pues poder arrancar con un nuevo proyecto, con un nuevo curso. Te pedimos que seas tú orientándonos y sobre todo por encima de todos los datos, nombres, ciudades, todos estos datos que podamos aprender, que hables a nuestro corazón, Señor. Que hables a nuestro corazón y que nuestra vida sea tocada y manifieste cambios que alaben y glorifiquen tu nombre y que podamos ser de bendición para los que están a nuestro alrededor. Te lo pedimos encarecidamente en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues entonces arranquemos con lo que sería este Evangelio de Mateo, donde pues tenemos que entender para poder comenzar a abordar el Evangelio, tenemos que entender un poquito el contexto histórico, ¿no? Es el primer Evangelio que aparece de los 4. Tenemos 4 evangelios en la palabra de Dios, que es el de Mateo, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Juan. De estos 4 evangelios podemos dividir los 3 primeros, Mateo, Marcos y Lucas, y a estos 3 evangelios se les conoce como los evangelios sinópticos. ¿Por qué? Porque su estructura temática es muy parecida. Manejan los temas en una estructura muy parecida. El Evangelio de Juan se maneja un poco diferente. Juan pareciera escribir aquellas áreas que a estos 3 evangelios quizá les faltaría detallar, ¿no? Entonces, consideremos que Mateo es el primero de los evangelios que aparece en el Nuevo Testamento. Es el primer libro que abre el Nuevo Testamento.
y es el primero de los evangelios sinópticos. ¿Qué hay antes de Mateo? En la Biblia tenemos el último escrito, pues obviamente es el del profeta Malaquías, donde Israel ha sufrido un cautiverio, ha sido llevado cautivo. Primero en el 722 antes de Cristo, Israel es llevado cautivo, el Israel del norte es llevado cautivo por los asirios, y para el 586, recuerda que la cuenta es regresiva, del 722 Israel del norte cae en manos de los asirios, en el 586 el Israel del sur, con capital en Jerusalén, cae en manos de los babilonios, cae en manos de Nabucodonosor y son llevados cautivos a Babilonia. Israel del norte, cuya capital es Samaria, cae en manos de asirios. Israel del sur, con capital en Jerusalén, cae en manos de los babilonios. Y entonces viene un periodo de cautiverio de alrededor de 70 años, hasta que por un decreto de Ciro el Grande, se determina regresar a los judíos, a los israelitas, a su tierra. Y entonces ahí usted puede encontrar toda la temática de libros como el caso de Esdras y como el caso de Nehemías, que nos narran precisamente este regreso y la reconstrucción tanto del templo como de la ciudad. Pero cuando uno lee estos libros, uno puede ver siempre que está ahí presente la promesa de que vendrá un rey para que Israel nuevamente vuelva a vivir estos años gloriosos como los que viviría con el rey David, ¿no? Entonces tratemos de ponernos en los zapatos de los israelitas de esta época, donde he sufrido un juicio por causa de la idolatría, una idolatría muy extrema, donde no solamente adoraba yo a dioses extraños, sino que lo hacía de manera abominable, teniendo relaciones sexuales en el atrio del templo, quemando a los hijos para ofrecerlos en sacrificio, ¿no? Y bueno, pues obviamente viene un juicio de Dios con la caída de los dos reinos mencionados, el del norte y el del sur, perdón, son llevados hacia el cautiverio, vienen estos 70 años de cautiverio, hay un regreso, y en ese regreso los profetas empiezan a hablar. Tendremos que ubicar aquí a profetas como el caso de Ageo, un poco también el caso de Habacuc, entra dentro de este periodo, pero hablaríamos de Ageo, de Zacarías y de Malaquías, quienes invitan al pueblo a reconstruir no solamente de manera material el templo y la ciudad, sino también a reconstruir en el corazón la adoración al Dios al cual se le había fallado, ¿no? Eh, y bueno, pues las personas comienzan a hacer esta labor con mucha ilusión. Pero de repente viene un periodo que los especialistas llaman como el periodo intertestamentario, es decir, un periodo que se da entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que también se conoce como el periodo de los 400 años de silencio, ¿no? ¿Por qué se conoce como el periodo de los 400 años de silencio? Porque por 400 años, que son bastantes, no hay revelación, no hay profecía, no hay, bueno, pues escritura hay, no están los escritos que se mantienen en rollos, pero la gente dependía mucho de las palabras pronunciadas por los profetas, quienes mandaban mensajes y mantenían al pueblo al tanto de lo que Dios quería. Pero de repente cesa la profecía, y la gente, pues buscando a Dios, sin la orientación de los profetas, pues empieza a caer en el ritualismo. Y le decía yo, sí permanecen los escritos en los rollos, estos son llevados a templos denominados sinagogas, donde comienza una especie de ritualismo en el cual hay que dar la lectura de un pasaje, donde un maestro de la sinagoga comentará el pasaje o ilustrará su opinión acerca del pasaje, otros enriquecerán este comentario,
¿no? Y se comienza a dar una observancia muy severa de la ley. ¿Por qué? Porque tenemos ahí la letra, pero faltaba el espíritu, ¿no? Y entonces viene un desbalance. Esto creo que es una enseñanza muy importante para nosotros de tener siempre nuestro corazón abierto al Espíritu Santo, de tener nuestro oído siempre atento al Espíritu Santo y no caer en estos ejercicios intelectuales donde todo es estudio, donde todo es memorización, porque vamos a correr la misma suerte que corrió Israel de caer en este ritualismo frívolo, ¿no? Es lo que sucede con este pueblo que no solamente cae en un ritualismo frívolo, sino que se empieza a corromper. Los maestros en la sinagoga empiezan a caer en situaciones de corrupción, en prácticamente ventas de favores divinos, etcétera. Y entonces viene un juicio nuevamente de parte de Dios donde permite la invasión de extranjeros en un ambiente que ya es complicado, ¿no? Mi ciudad ha sido devastada, me han llevado cautivo, 70 años después regreso de mi cautiverio, la ciudad está devastada, han llegado personas a tratar de habitarla y obviamente van a poner resistencia porque pues ellos ya consideran suyo ese lugar, ¿no? Y entonces la reconstrucción de Israel se torna bastante complicada, ¿no? Pero le repito, vienen estos ritualismos y esta corrupción y entonces viene un juicio en el cual ahora pueblos extranjeros, como usted puede ver aquí, los Ptolomeos, los Seleucidas y posteriormente el Imperio Romano, estarán invadiendo constantemente Israel, ¿no? Recuerde usted que Alejandro Magno, que es el conquistador de los helénicos, ¿no? De los griegos, fallece, muere sin tener un heredero y entonces sus capitanes se dividen el reino, ¿no? En esa división va a haber conflicto entre los capitanes y después entre ellos mismos pelearán. Y una de las peleas más fuertes que se da es precisamente entre Ptolomeo y Seleuco, ¿no? Dos capitanes de Alejandro Magno que empiezan a disputarse algunas tierras. ¿Y quién cree usted que está en medio de esa pelea? Pues Israel, ¿no? Y entonces Israel un tiempo será invadido por los Ptolomeos, después otro tiempo será invadido por los Seleucidas, algunos le dicen también los Seleucos. Y bueno, pues aquí nosotros podemos entender historias, por ejemplo, como la de los Macabeos, que son estos judíos que comienzan pues, a ofrecer una resistencia a este intento de helenizar la región de Israel. ¿Por qué? Porque querían hacer de Israel otra colonia más griega, en donde se edificaran templos y altares a dioses griegos. De hecho, llegó a haber un coliseo de Juegos Olímpicos ahí en Israel, pero gracias a la lucha de estos macabeos, bueno, pues es derrotado el rey Antíoco, ¿no? Y bueno, pues no sigue en pie este proyecto. Un rey muy terrible, Antíoco, que causó mucha muerte en Israel. En honor a él es que se construyen las ciudades de Antioquía, por eso llevan ese nombre, en honor a este rey que nos brinda un panorama muy negro para la historia de Israel, ¿no? Bueno, en medio de todo esto, Israel vivía bajo la esperanza de un Mesías que los llegaría a liberar, ¿no? Y entonces los profetas que habían hablado, estamos hablando desde Isaías, Jeremías, ¿no? El mismo Oseas, Miqueas, etcétera, habían hablado de la llegada de un Mesías, ¿no? Viven bajo esta esperanza que poco a poco se va apagando por la realidad, porque yo lo único que veo es conflicto, lo único que veo es opresión, ¿no? Y sin embargo llega el Mesías. Pero el Mesías que llega, aquel hijo de carpintero que no tiene poder político, no tiene poder político a los ojos del hombre, ¿no? No tiene influencia eh, política,
pues no me va a librar, ¿no? Y entonces viene el desprecio de muchas personas por el Mesías, ¿no? Y esto traerá después un juicio también para todos aquellos que rechazaron al Mesías, ¿no? Me viene a la mente el pasaje donde están enjuiciando a Jesús, ¿no? Y le dicen los fariseos, le dicen a Pilato, crucifícalo. Y Pilato dice, ves que yo no hallo culpa en este hombre, ¿no? Y ojo con las palabras de los fariseos, ¿no? Crucifícalo, su sangre sea sobre nuestra cabeza. ¿Qué le puedo decir, no? Este, pues sí, eso pasó. Vino un juicio donde Nerón invade Jerusalén y en manos de Tito la ciudad es quemada y es totalmente arrasada ya para el 135 después de Cristo. Y con esto muchos judíos prácticamente pierden la esperanza del Mesías, mientras que muchos otros habían entendido que el Mesías había llegado. Este es prácticamente el panorama de lo que se está gestando aquí al inicio de nuestro libro, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito del Evangelio de Mateo, su propósito. Obviamente Mateo escribe el Evangelio, como todos los Evangelios son escritos después de la muerte de Cristo, y el propósito de Mateo es precisamente el tratar de responder a la expectativa profética, ¿no? A ver, los profetas durante el retorno del cautiverio habían hablado acerca de que se iba a regresar a la tierra prometida, que iba a llegar un Mesías y que íbamos a gozar de un reino mesiánico, ¿no? Y bueno, efectivamente, de la mano de Josué, de la mano de Esdras, de la mano de Nehemías, por decreto de Ciro, Israel vuelve a la tierra prometida. Entonces sí, ya se dio el retorno a la tierra prometida, pero no llega el Mesías. Y como le he narrado, ¿no? Vienen las invasiones extranjeras y si nos vamos más adelante, 70 años después de Cristo, con la destrucción de Jerusalén, pues obviamente no se ve el reino mesiánico y entonces en el corazón de muchas personas parece que Dios ha fallado en su plan, ¿no? Lo que busca Mateo es precisamente responder a este sentimiento de la gente, ¿no? Decir, no, mira, Dios no ha fallado en su plan, el Mesías llegó. La diferencia es que el pueblo, ustedes lo rechazaron, ¿no? Y entonces el Mesías ha iniciado un nuevo reino. Y si uno analiza el Evangelio de Mateo, es un evangelio que tiene muchas descripciones acerca del reino de Dios, ¿no? No como el pueblo lo esperaba. Esa es la tesis de Mateo, ¿no? Sí, sí estamos gozando del reino de Dios, pero no es el reino que tú esperabas. No era este insurgente que se iba a levantar y que iba a derrotar a César y que iba a tener dominio, ¿no? Es un reino muy diferente, como el que nos explica Jesús delante de Pilato, ¿no? Mi reino no es de este mundo. Entonces, nosotros podemos checar aquí tres temas importantes, ¿no? En este evangelio. Jesús es el Mesías prometido, ¿no? Hay mucha gente que espera al Mesías y que no reconocen Jesús al Mesías, ¿no? Siguen esperando otro Mesías. Y entonces Mateo explica por qué Jesús es el Mesías prometido, ¿no? La otra temática importante de este evangelio es la iglesia, el papel de la iglesia en el plan de Dios. No, no, Dios no falló en su plan. Y vamos a ver cuál es el papel del pueblo de Dios en el plan de Dios, ¿no? Y el tercer gran tema es el llevar este mensaje: Jesús es el Mesías, el reino de Dios ha llegado, el plan de Dios no ha fallado, y esto lo tenemos que llevar a toda nación, ¿no? Hablando rápidamente de la estructura, la propuesta de este autor, de Rafael Porter, en colaboración con Gabriel López, es hacer una división del Evangelio de acuerdo a las palabras cuando terminó Jesús, ¿no?
nos narra algunos hechos y entonces vienen estas palabras. Cuando terminó Jesús de hacer estas cosas o cuando terminó Jesús de decir estas cosas, y entonces el autor propone estas 7 divisiones. Si usted analiza otros comentarios bíblicos, usted encontrará otras propuestas de división del Evangelio. Todas son válidas, no es que se trate de que solamente esta es la verdadera, no, no, no. Son propuestas, son maneras de facilitar el análisis y el estudio del libro, ¿no? Nosotros perseguimos esta propuesta, pero si usted desea seguir este estudio con el complemento de otro comentario bíblico, me encantaría que lo hiciera, ¿no? Entonces vienen 7, llamémoslo así, 7 partes en las cuales podemos nosotros estructurar el Evangelio, que sería primero la identificación del Mesías, después el ministerio, ¿no? Este ministerio que inicia en Galilea, después vendrá el rechazo del Mesías. En una primera parte es un rechazo, digámoslo así, un rechazo lejano, es un rechazo indirecto, donde simplemente, sobre todo los sacerdotes, los fariseos, los escribas, simplemente lo tendrán en menosprecio, ¿no? De ahí vendrá una oposición al Mesías, es decir, este rechazo empieza a crecer, se empieza a hacer cada vez más fuerte. Viene la presentación del Mesías cuando se revela Jesús como el Mesías y entonces ya viene un rechazo más fuerte, más directo, que se traduce en la crucifixión de Jesús y cerrará el Evangelio con la resurrección del Mesías. Y entonces vamos a ver en los primeros capítulos los distintos agentes que dan testimonio de Jesús como el Mesías, ¿no? Y el primer testimonio de Jesús como el Mesías es su descendencia. Mateo trata de explicarnos por qué Jesús es el Mesías y lo hace a través de testimonios. Y por eso es que Mateo comienza su evangelio con una genealogía. ¿Qué pasó con el plan de Dios? Recuerda usted, esa es la pregunta de los judíos, ¿no? Que vienen de esta diáspora, de esta dispersión, ¿no? Pasa un poquito para entender esta pregunta. Es un poquito como lo que se gesta en el corazón de Habacuc, el profeta, ¿no? Donde él vive esta situación, ¿no? Él vive esta situación del cautiverio y cuando él va a la palabra, él ve las historias del Pentateuco, las historias de los patriarcas y cómo son llevados a Egipto, son esclavos, Dios los libera de Egipto, les da una tierra prometida y habla de muchas bendiciones, ¿no? Que para Habacuc en el papel suenan hermosas, ¿no? Pero a él con sus ojos ve otra realidad, él está viviendo un cautiverio, ¿no? Y él decide preguntarle a Dios, ¿no? ¿Por qué la palabra dice esto y yo estoy viviendo esto otro, ¿no? Y Dios responde a Habacuc, ¿no? Le recomiendo mucho que lea el libro de Habacuc, que si mal no recuerdo son 4 capítulos, es un libro muy pequeñito, pero muy profundo, ¿no? Y la respuesta de Habacuc después de la respuesta de Dios, créame, créame, no tiene desperdicio, ¿no? Yo se lo recomiendo, sobre todo en esos tiempos en los que usted siente que su fe flaquea. eh, yo le recomiendo, ore usted a Dios y échese una lectura de Habacuc y va a ver qué bien se va a sentir usted reconfortado en su corazón, ¿no? Pero Habacuc nos muestra un poquito el corazón de la gente, ¿no? Pues, ¿qué pasó con el plan de Dios? Dios prometió un Mesías y un reino mesiánico y pues no, esto a los ojos de la gente, ¿no? Entonces Mateo presenta su genealogía, bueno, no su genealogía, la genealogía de Jesús, donde se da la evidencia de que Jesús es el Mesías, ¿no? Lo hace un poquito a la manera del libro de Génesis. Pareciera que uno está empezando a leer el Génesis donde en Génesis precisamente se presentan estas genealogías patriarcales, ¿no? Donde nos habla de, y vivió fulano de tal tantos años y tuvo por hijo a, y así va siguiendo la línea, ¿no? ¿Por qué es importante la línea genealógica?
que nos permite no solamente ver el origen de las personas, sino también muchas veces el derecho que las personas tienen por cierta línea, ¿no? Entonces, en estas genealogías nosotros vemos la línea directa de Jesús, tanto con Abraham como con David. Y entonces este punto es muy importante porque nos permite ver que Jesús tiene todo el derecho para ser heredero, perdón, tanto de la promesa de Abraham, ¿no? En ti serán benditas todas las naciones, como de la promesa para con David, ¿no? No faltará de tu descendencia quien se siente al trono, ¿no? Entonces en Jesús tenemos el reinado y tenemos la bendición, ¿no? Es decir, gracias a la genealogía, Mateo nos está explicando el derecho que Jesús tiene al trono, ¿no? El derecho por lo cual Jesús es rey soberano. Fíjense que es curioso porque ahí en la genealogía, de hecho, se citan a 4 mujeres. Si uno revisa en Génesis, las genealogías son patriarcales, nunca se mencionan a las mujeres, o es muy raro que se mencione a la madre, ¿no? Y sin embargo, en la genealogía de Mateo se nombran a 4 mujeres, que como usted puede ver aquí en el texto, pues tenemos a Tamar, ¿no? Aquella mujer que, si usted recuerda la historia, está casada con los hijos de Judá y bueno, pues los hijos van muriendo y entonces Judá ya no le quiere dar al hijo más joven, ¿no? Y bueno, pues viene ahí una situación en la cual Tamar engaña a Judá y se embaraza de él y de esta manera no se pierde la línea, ¿no? Raab, que es esta mujer que vive en Jericó y que ayuda a los israelitas, a los espías, a observar la tierra, ¿no? Los esconde en su casa, ¿no? Y les pide que cuando conquisten a la ciudad, pues cuiden de su vida, ¿no? Tenemos a Ruth, una mujer extranjera, una mujer moabita, ¿no? Y el caso de Betsabé, esta mujer que se está bañando en el patio de su casa, que David la observa, que adultera con ella, ¿no? Comete adulterio con ella, y no solamente eso, sino que manda a matar al esposo, ¿no? Mujeres que en el entorno o en el contexto, pues hallamos testimonios de pecado, ¿no? Y que esto podría escandalizar a muchos fariseos y a muchos legalistas, ¿no? Sin embargo, son mujeres por las cuales Israel fue bendecido. Y por eso es que nos atrevemos a decir que a través de ellas Dios muestra su gracia. Porque pese a que muchas de ellas cometieron errores, ¿no? O simplemente no cometieron errores. Pensando en Ruth, Ruth no cometió ningún pecado, ningún error, pero simplemente no tenía el derecho porque era extranjera. Sin embargo, vemos la gracia de Dios que inclusive participaron en esta línea genealógica del Mesías, ¿no? Y bueno, pues nadie puede negar la importancia de estas mujeres en la genealogía. Entonces es curioso cómo Mateo las menciona. Y discúlpeme, ningún doctor de la ley, ningún maestro de la ley, ningún escriba, ningún fariseo podría levantar su voz en contra de estas mujeres, ¿no? Entonces es interesante la genealogía que propone Mateo. También está el testimonio del nacimiento, ¿no? Desde que se da en una concepción sobrenatural, ¿no? Jesús tiene un nacimiento, se da un nacimiento virginal, que es importante en la teología de la encarnación de Dios en la persona de Cristo Jesús, el cual ha nacido sin pecado, ¿no? Que esto es único en Cristo Jesús, ¿no? Y nos narra la historia, y me gusta mucho esta parte de la historia, ¿no? El corazón de José, donde él tiene como prometida a María, y la ley establecía que cuando ya había un compromiso,
Si alguno de los dos cometía infidelidad, tenía que ser apedreado fuera de la ciudad, ¿no? Entonces, tratemos de ponernos en los zapatos de José, ¿no? Y yo tengo como prometida a María y de repente me entero que está embarazada, ¿no? Y obviamente esto inquieta a José y él bien pudo enojarse y mandar a apedrear a María, ¿no? Sin embargo, él decide, dice la Biblia, que no busca difamarla, ¿no? Él decide no hacer nada y mejor eh, irse, ¿no? Algunas versiones dice huir, simplemente irse. Sin embargo, antes de que esto suceda, un ángel le revela a José el propósito divino, ¿no? Y entonces le da la indicación de que le ponga nombre al niño. El nombre será Jesús, Joshua en el arameo, que sería el Josué hebreo, ¿no? Josué, Joshua o Jesús, cuyo significado es Jehová salva, ¿no? O Dios salva. Y cuando el ángel le da esta instrucción a José, le cita la escritura, ¿no? Más que el ángel citando en la escritura, realmente aquí vemos la mano de Mateo, la pluma de Mateo, donde constantemente todo pasaje lo va a justificar con alguna promesa mesiánica, porque recuerde, el objetivo de Mateo es demostrar que Jesús es el Mesías. Y entonces Mateo nos describe, el ángel se le apareció a José y le dijo que este es un propósito de Dios, esto está en el plan de Dios y que él tomará al niño y le pondrá por nombre Jesús, que significa Jehová salva. Tal como lo dijo el profeta, o como lo refirió el profeta, ¿no? Esto nos permite ver una confirmación en las escrituras y el pasaje, se lo puso usted ahí, es Isaías 7:14. Y entonces José recibe por esposa a María. Discúlpeme, usted estoy viendo ahí el error. A Marías, no, solamente tuvo a una María, a María, Madre de Jesús, por esposa. Viene también el testimonio de los magos, viene la narración de los magos, donde también la historia es extraordinaria, ¿no? ¿Por qué? Porque aparece un astro, aparece una estrella que, pues por el contexto que vemos en el pasaje bíblico, no estaba, ¿no? Hablaríamos del nacimiento de una estrella que sirve como guía para los magos de Oriente, ¿no? Eh, es muy importante aquí, por favor, tener muy claro que cuando hablamos de magos, no estamos hablando en el contexto actual de estas personas que hacen trucos, ¿no? O que hacen encantamientos o cosa por el estilo. Debo de decirlo que creo yo es una situación, no sé si llamarle problema, pero sí es una peculiaridad de traducción. Reina Valera decidió hacer la traducción de magos, ¿no? Por la raíz de la palabra en el griego, cuando en realidad estaríamos hablando de sabios, es decir, estamos hablando de líderes políticos religiosos de mucha influencia en sus lugares de origen, ¿no? Un poco parecido a lo que eran los jueces en Israel, ¿no? Que eran hombres de determinada experiencia que por su experiencia y su sabiduría, pues funcionaban como juez, ¿no? Entonces, en algunas otras versiones bíblicas se habla como los sabios de Oriente en vez de los magos de Oriente, ¿no? Y entonces ellos ven este astro extraordinario, esta estrella, que les sirve de guía y entonces buscan adorar a un rey, ¿no? Les anuncia el nacimiento de un rey que como la estrella también es extraordinario, ¿no? Y entonces Herodes es notificado de esto, Herodes está gobernando ahí en la región de Judea, de Galilea, y, y cuando él se entera de boca de los sabios que están buscando a este nuevo rey, pues él lo ve como una amenaza y entonces le pregunta
los sabios, ¿no? ¿Y dónde está este rey? ¿Dónde nació? Y ellos refieren a Belén y nuevamente Mateo nos vincula con la profecía de Miqueas, ¿no? Que de Belén saldría este retoño, ¿no? Los sabios, guiados por la estrella, llegan a donde está el niño y le adoran con regalos, ¿no? Y bueno, pues Dios, vemos la protección de Dios al revelarse a los sabios e indicarles que regresen por otro camino para ya no informar a Herodes de la ubicación del niño. Y entonces, pues obviamente esto molesta a Herodes y él ordena una matanza, por lo cual José, María y el niño tendrán que huir, ¿no? Entonces, vamos a ver que es una constante durante la infancia de Jesús, que él vivirá una vida de viaje junto con sus padres, y en esta ocasión ellos se irán a Egipto para estar lejos de Herodes, ¿no? Y después la palabra nos narra que muere Herodes y entonces vienen de regreso de Egipto. Aquí nuevamente Mateo refiere a Oseas, la profecía de Oseas, donde es, creo yo, un muy buen ejemplo para explicar un poco lo que sería, lo que se conoce dentro del lenguaje profético como el escorzo. ¿Qué es el escorzo? Mire, el escorzo es este efecto que tenemos. Voy a tratar de ilustrarlo aquí con mi cámara, ¿no? Así con mis manos, donde yo tengo esta mano, mi mano al fondo, esta mano al frente, y así en el plano en el que lo estamos viendo, no se ve la lejanía, ¿no? Si yo hago esto, ahora sí veo la lejanía. Este es un efecto que, por ejemplo, se da cuando vemos los paisajes en las montañas, ¿no? Eso se llama escorzo. Entonces muchas veces las profecías tienen el efecto de escorzo, donde hablan de una situación en un contexto. Oseas refiere en su profecía: de Egipto te llamé, refiriéndose al pueblo de Israel que fue liberado de Egipto. Pero esa profecía tiene un impacto posterior ahora en la vida de Jesús, hablando de su hijo que de Egipto lo llamó. Eso sería un escorzo. Les repito, Herodes está ordenando una matanza en Belén y las ciudades de alrededor, también cumpliendo una palabra de Jeremías, donde habla que Raquel llora por sus hijos. Y entonces muere Herodes, gobierna su hijo Arquelao, y por lo tanto José decide no regresar a Belén, y entonces se van a vivir a Nazaret. Y de ahí viene el nombre de Jesús Nazareno, que puede ser o una referencia de Isaías 11:1, ¿no? Del gentilicio, o simplemente una referencia a Jesús para conocerlo como el Galileo, ¿no? Es un poquito lo que pasa, por ejemplo, con Pablo de Tarso, ¿no? Es el nombre y la región de donde es como a manera de apellido, ¿no? Entonces, pues simplemente Jesús Nazareno o Jesús de Nazaret, ¿no? Como hemos visto, por ejemplo, le repito, Pablo de Tarso, ¿no? Y algunos otros. Bien, sigo aquí adelante. Tenemos el testimonio de Juan el Bautista que anuncia el reino de Dios. Juan empieza a dar un anuncio del reino de Dios. La Biblia habla de un profeta. Isaías lo refiere como Elías, quien va a predicar en los días finales, del cual vendrá el Mesías y su reino mesiánico. Y entonces, ante este mensaje de Juan el Bautista, mucha gente en el pueblo responde ante este anuncio de Juan y comienzan a confesar sus pecados y a bautizarse, ¿no? Y entonces, pues obviamente viene una reacción de parte de fariseos y de los saduceos, donde ellos de lejos están supervisando a Juan el Bautista, ¿no? Y sin embargo, Juan les confronta y los confronta de una manera muy fuerte, los llama camada de víboras, ¿no? Y les dice: ustedes también deberían de arrepentirse, ¿no? Les condena por caminar en esta autojustificación. Ustedes creen que son salvos por ser hijos de Abraham, ¿no? Cuando ustedes son los que necesitan mayor arrepentimiento, ¿no? Y entonces
aparece Jesús en la escena, ¿no? Y recuerde usted, el propósito de Juan era mover a la gente a arrepentimiento como a través de la confesión de pecados y a través de pues la manifestación del bautismo, ¿no? Entonces Jesús se presenta para bautizarse y esto causa un conflicto en Juan, ¿no? Juan está desconcertado porque dice, espérate, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. O sea, yo soy el que tengo que arrepentirme de muchas cosas. ¿Tú de qué podrías arrepentirte, no? Sin embargo, Jesús nos muestra ahí otro propósito en su bautismo. Efectivamente, Jesús no fue a bautizarse porque tuviera algo de qué arrepentirse, sino porque es el momento en el que va a haber un testimonio público, ¿no? Es un testimonio a los ojos de los demás de que Jesús es el Hijo de Dios y que ha venido a cumplir su ministerio, ¿no? Y qué mejor testimonio de parte del Padre, ¿no? Donde nos dice el pasaje, soy la voz del cielo, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento, y dice que el Espíritu Santo desciende en forma de paloma, o sea, no quiere decir que bajó una paloma, la palabra dice en forma de paloma, ¿no? O algunas versiones dicen forma como de paloma, esto en recursos literarios se conoce como símil, ¿no? Y prácticamente es un testimonio, trata usted de estar en la escena, ¿no? Imagínense usted que está ahí a la orilla del Jordán, ¿no? Y de repente está Juan bautizando, llega Jesús, Juan bautiza a Jesús y escucha usted esa voz, ¿no? Este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento, y algo sucede, algo desciende sobre Jesús parecido a una paloma. Y entonces prácticamente Dios está diciéndonos, este es mi Hijo el cual está listo para lo que yo voy a hacer a través de él, ¿no? Y vemos ahí una perfecta armonía tanto del Padre como del Hijo y como del Espíritu Santo, el cual participa también en este testimonio, ¿no? Arranca el capítulo 4 y con ello la tentación en el desierto, donde obviamente Satanás conoce el plan de Dios y conoce el rol de Jesús en este plan, y por lo tanto ve todas las maneras para impedirlo, y una de ellas es yendo directamente con Jesús para tentarle, ¿no? Las tentaciones tienen un solo propósito, ¿no? Separar a Jesús del Padre, ¿no? Mira, tú eres grandioso, no necesitas a Dios, tú puedes hacerlo por ti mismo, ¿no? Que es una tentación muy constante en nuestras vidas, ¿no? Como cristianos constantemente tenemos esta tentación de, no, tú eres buenazo, tú no necesitas de nadie, ¿no? Y entonces vemos aquí la confrontación entre el plan de Dios contra el plan de Satanás. Y vemos prácticamente tres tentaciones, ¿no? No sé si hubo más, ¿no? Pero al menos la Biblia en sus evangelios, sobre todo en los sinópticos, nos refiere tres tentaciones. Hay una tentación en cuanto al área de la satisfacción, ¿no? Donde le dice, di estas piedras que se conviertan en pan, ¿no? Pobrecito de ti, ¿cómo vas a tener hambre? Jesús tenía 40 días orando en el desierto, ¿no? Y entonces viene esta tentación que nos llega muchas veces a nosotros en la necesidad del cuerpo, ¿no? A veces con la comida, a veces, discúlpeme usted, no quiero sonar irrespetuoso, pero a veces son tentaciones de corte sexual y donde decimos, pues es que me lo merezco, ¿no? Cuando en realidad no son parte del plan de Dios, no son parte del propósito divino, y muchas veces nos lleva a pecar, ¿no? También se da una tentación en el área de la demostración, ¿no? Tú aviéntate de aquí del pináculo, no te va a pasar nada. La Biblia dice, a sus ángeles enviará para que tu pie no tropiece, ¿no? Y no sé si a usted le ha pasado, a mí me pasó mucho de adolescente, ¿no? Me picaban mucho la cresta cuando a que no te atreves, ¿no? Y digo, estoy poniendo un ejemplo de muchachos, ¿no? Que es muy evidente, pero a veces nos ocurre en el trabajo, a veces nos ocurre en el hogar, donde somos tentados a demostrar quiénes somos, etcétera, y terminamos equivocándonos, ¿no? Terminamos pecando. Y viene la tentación del éxito, ¿no? Cuando tratamos de conseguir logros, que no está mal el conseguir los logros, o sea, no está mal el tener el éxito. El problema es la manera en cómo queremos conseguirlos, ¿no? Y esto es a través de los atajos. Fíjese usted, Satanás le dice a Jesús,
todo esto que ves, yo a ti te lo daré si postrado me adorases, ¿no? Pero Satanás le está prometiendo a Jesús algo que Jesús tarde o temprano iba a tener. No es el que tuviera todos los reinos, ¿no? Jesús es el Señor de todos los reinos y tarde o temprano veremos su manifestación. Jesús regresará y veremos cómo gobierna sobre todo principado y potestad. Pero lo que Satanás ofrecía era un atajo. Mira, no vayas a la cruz, ¿para qué vas a sufrir, no? Imagínense si Jesús no hubiese ido a la cruz, ¿cuál sería nuestra condición actual? Viene el testimonio de sus seguidores, ¿no? Donde Jesús se entera que arrestan a Juan el Bautista y entonces él viaja a Galilea, se muda de Nazaret, se va a vivir a la ciudad de Capernaum en la región de Galilea. También ahí Mateo nos refiere la profecía de Isaías 9:1 y entonces Jesús comienza ahora sí su ministerio, donde es el anuncio del reino de Dios, el reino de los cielos ha llegado, dice otras versiones, ¿no? Y entonces ya tenemos el Mesías está listo, se ha dado testimonio de él, inclusive en su bautismo, pero falta la otra parte importante, ¿no? Que son los seguidores. Es como en una clase pues no hay maestros si no hay alumnos, no hay alumnos si no hay maestros, ¿no? Entonces ya teníamos al Mesías, pero faltaba la otra parte también importante que son los seguidores. El pasaje nos habla al menos de los primeros seguidores, donde dice que Jesús está en la orilla del mar de Galilea y ahí hay unos pescadores y entonces llama a Simón y Andrés, que son hijos de Jonás, y a Jacobo y a Juan, que son los hijos de Zebedeo. Y llama la atención, lo que lo hace extraordinario es que estamos hablando de gente que pues no tiene problemas en cuanto a su situación económica, la pesca, etcétera. Y de repente alguien pasa y les dice, venid en pos de mí que yo os haré pescadores de hombres. Y dice que ellos de inmediato dejaron las redes y le siguieron. De hecho, Jacobo y Juan dice que estaban con su padre. Y que ellos dejaron las redes y le siguieron y el padre estaba ahí presente. Y nunca, la Biblia nunca nos refiere a que el padre haya protestado de, oigan, chamaquitos, a ver ustedes a dónde creen que van y quién eres tú para estarlos alborotando, si aquí tenemos mucho que pescar, etcétera, ¿no? Esto nos habla de lo que Dios puede mover, de lo que Jesús puede mover en los corazones, ¿no? Y es también parte del testimonio de su deidad, ¿no? De Jesús como el Mesías. Y terminamos con el testimonio de las obras, ¿no? Donde vemos un resumen del periodo inicial en Galilea, donde nos dice que enseña en las sinagogas, que predica el evangelio y que sana a muchos enfermos y gente con dolencia. Y entonces corre su fama prácticamente por toda Siria. Imagínense usted, si vemos actualmente dónde está Siria, últimamente ha sido de mucha noticia por terremotos muy terribles y la guerra que se dio ahí. En toda esa región corrió la fama de Jesús, en Galilea, que es el norte de Israel, y entonces dice que la gente, en base a esa fama, le empieza a llevar a necesitadas, gente con dolencias, con enfermedades, con tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, y entonces le empieza a seguir mucha gente, ¿no? Dice que le siguen desde Galilea, desde Decápolis, en el sur, en el centro de Jerusalén y la región del sur en Judea y del otro lado del Jordán, ¿no? ¿Por qué la gente le sigue? Porque la gente comienza a tener esperanza. El Mesías ha llegado. ¿Qué enseñanzas nos dejan estos primeros pasajes, estos primeros prácticamente 4 capítulos? Reyes paganos reconocieron a Jesús. El caso de Herodes, nos gusta o no, Herodes reconoció que Jesús era un rey y que era una amenaza para su reinado, ¿no? El mismo Satanás reconoce quién es Jesús, pero muchos israelitas no, por eso es que sufrirán después un juicio con la destrucción de Jerusalén. Pero independientemente de todos estos actores, ¿usted puede reconocer a Jesús en su vida? ¿En verdad usted puede reconocer al Hijo de Dios, al Mesías, al Salvador en su vida? ¿O simplemente está siguiendo a alguien porque otros lo siguen? Les repito, son preguntas que hay que llevarnos en nuestro corazón y reflexionar, ¿no? Cristo superó toda tentación al no perder la perspectiva divina. ¿Usted tiene perspectiva divina?
o todavía sigue batallando con tentaciones. Quizá todavía está usted siendo derrotado por algunas tentaciones. Creo que sería importante el empezar a alimentar y a desarrollar la perspectiva divina. No, no quiero juzgar a nadie, ni es mi intención, por favor, no me malinterpreten, ¿no? Muchos de nosotros hemos sido vencidos o seguimos siendo vencidos por tentaciones, pero la palabra nos da la respuesta, ¿no? Y creo que es importante el fortalecer y el desarrollar la perspectiva divina. Hubo muchos testigos acerca de Jesús. Aquí acabamos de enumerar muchísimos. Sin embargo, ante la incredulidad no bastan las evidencias. Podemos tener muchas evidencias, pero cuando la gente decide no creer, simplemente las evidencias no funcionan, ¿no? Pero usted verdaderamente confía en Jesús. Verdaderamente tiene su confianza puesta en Jesús. Agradezco mucho, mucho el que me haya acompañado en esta primera sesión del Evangelio de Mateo. Le reitero la invitación para estar leyendo el Evangelio, estar leyendo, haciendo su lectura bíblica. Si usted gusta también complementar con otros comentarios bíblicos acerca de Mateo, le puedo sugerir, por ejemplo, el de Evis Carballosa, el doctor Evis Carballosa. Es un muy buen comentario de los tantos que hay. Y le pido que me acompañe para la próxima sesión, la sesión 2 de este Evangelio de Mateo.